Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este tercer encuentro de nuestro ciclo Futuros Especulativos, que venimos llevando adelante desde varios frentes. Digamos, por un lado, el grupo de Arqueología del Porvenir, del que forman parte Manu Bisset, Isabel Naranjo, bueno, varios otros miembros del grupo de la Universidad Nacional de Córdoba. Por otro lado, Ciudad Ausente, un espacio del que participan Juan Matio y Flor Canosa, que vamos a escuchar en un rato, más ligado a la literatura, a la ciencia ficción contemporánea. También está Ana Yurba, desde la Universidad de Rutgers, de Estados Unidos, Facundo Martín, de la UBA, y bueno, nosotros, por supuesto, el Centro de Ciencia y Pensamiento de la UNSAM, que vengo coordinando hace ya varios años, y del que participan también Facundo Roca, que va a hablar hoy también, Ezequiel Gato, y algunos otros miembros. Estamos muy contentos realmente con la puesta en acto de este ciclo. Lo veníamos pensando durante mucho tiempo y creo que es un espacio muy interesante para poder ir a buscar intersecciones entre cosas que ya no tienen tanta identidad como tenían hace algunas décadas, como la teoría o la ficción, precisamente porque estamos en tiempos de grandes hibridaciones, en tiempos de renovación de muchas de las preguntas que nos hacemos colectivamente, y bueno, creo que acá es un buen lugar para seguir haciéndonoslas y seguir pensándolas colectivamente. Eh, Como ya habrán visto, la dinámica es que cada encuentro tiene una figura central, alrededor de la cual giran las reflexiones, las preguntas de ese día, de ese mes. En el encuentro pasado, el eje eran los estratos, el tiempo-espacio, digamos. Y hoy, bueno, nos reunimos en torno a la figura del cyborg. Entonces voy a abrir esta sesión con algunas notas sueltas sobre el tema cyborg y después hablarán Flor y Facundo. Y después hay un espacio para comentarios, preguntas, etcétera, que pueden ir volcando, si quieren, en el chat y que vamos a ir recuperando entonces hacia el final del encuentro. Quería empezar, bueno, citando un pequeño párrafo, una frase de un artículo de Yuk Hui que sacó hace muy poquito, hace una semana, un par de semanas, que se llama Sobre las diversas experiencias del arte, y dice así: cuando Martin Heidegger anunció el fin de la filosofía occidental, refirió esta culminación metafísica a la cibernética. La lógica cibernética afirma haber borrado las categorías dualistas en la filosofía a través de las nociones de retroalimentación e información. Las categorías dualistas más notables que se borran son el mecanicismo y el organicismo, y este par representaba respectivamente la tecnología sin vida y el sujeto hermenéutico que comprende el mundo, ¿no? Ahí después, si quieren, paso el link del artículo. Entonces, digo, de esto que dice Huy, al contrario, digamos, creo que en el presente lo que vivimos es un clima que parece necesitar un nuevo vocabulario, ¿no? Que para dar cuenta del fin de esos grandes dualismos que caracterizaron a la filosofía europea moderna, digamos, particularmente los pales naturaleza-cultura, sobre todo en el encuentro de, ¿no?, naturaleza-cultura, vida-artificio, materia activa, materia inerte. Y eso hizo, digamos, esa necesidad de un nuevo vocabulario hizo que fueran apareciendo nuevos términos como cyber, cipher, trans, y en esa familia, digamos, el que nos reúne, ¿no?, el que nos reúne el día de hoy es el término cyborg, ¿no? Eh, es un término muy contemporáneo, es una palabra que fue creada, digamos, en el año en 1960 por dos científicos médicos, Kleins y Klein, Manfred Kleins y Nathan Klein, en un texto científico que prometía una especie de liberación de la humanidad a través de la mezcla de la máquina, de lo maquinal, sobre la carne humana, ¿no? Eran dos investigadores de un hospital en Estados Unidos, es decir, parten de una mirada muy medicalizada del cuerpo, eh, y hablan de los cyborg como, lo definen como la fusión de un organismo vivo y una máquina,
una fusión que tiene como fin mejorar o sustituir las funciones orgánicas mediante el empleo de altas tecnologías. Y en ese texto, donde se define por primera vez lo cyborg, dan un ejemplo que me parece bastante simpático, que dice así, ¿qué es un cyborg? ¿No? Si un pez deseara vivir sobre la Tierra, no podría hacerlo fácilmente. Sin embargo, si pudiésemos encontrar un pez particularmente inteligente e ingenioso, que hubiera estudiado una buena cantidad de bioquímica y de fisiología, y que tuviese un gran dominio de la ingeniería y la cibernética, y también excelentes instalaciones y laboratorios disponibles para él, este pez podría razonablemente tener la capacidad de diseñar un instrumento que le permitiría vivir en la Tierra y respirar aire con mucha facilidad. ¿No? Pero bueno, digo, todo parte desde un punto de vista que es médico barra militar, ¿no? Después de esa primera definición, el término cyborg se fue ampliando y popularizando a lo largo del tiempo. Por un lado se extendió mucho el uso ligado a lo médico, pero bueno, se pudo aplicar en ocasiones a personas con marcapasos o con una prótesis. Y por otro lado, por supuesto, a partir de Haraway, deja de ser visto como un tema exclusivamente humano-máquina, también con Braidotti, ¿no? Hay como propuestas de ver lo interseccional entre lo natural, lo humano y lo tecnológico. Eh, a mí se me ocurría que, digamos, cuanto más pasa el tiempo, al término, digamos, al término o al espacio de los cyborg, se lo puede pensar un poco como una especie de reencarnación, restablecimiento profano de las deidades griegas, ¿no? Si para tales todo estaba lleno de dioses, todo estaba lleno de divinidad, hoy parece que está todo lleno de hardware, software y wetware, todo está lleno de, todo de repente cyborg, ¿no? Hay semillas transgénicas, hay animales con chips, hay cuerpos aumentados, bueno, fundamentalmente en el campo militar y médico, hay bosques que administran las interacciones con el mundo electrónicamente, y en general, digamos, cada vez más se plantean ideas de un gran ensamblado de interpenetración, co-constitución de las diferentes capas o partes del mundo. Eh, y por eso precisamente creo que es interesante el término o el espacio de los cyborg, porque pone en duda las ontologías puristas, digamos, modernas, eh, y se pelea con esa pretensión de buscar límites, de definiciones claras, etcétera, ¿no? Eh, por eso también creo que se lleva muy bien los cyborg con la idea de poshumano, no como sustitución, sino como revisión del concepto, digamos, del humano, eh, de desaparición de frontera entre organismo vivo y tecnología, o organismo vivo y tecnología inerte. Pero también me parece que los cyborg, por su forma y momento de aparición, eh, tiene que ver, o es una de las marcas, de un pasaje también teórico, pero también geopolítico, de Europa a Estados Unidos, como centro cultural de Occidente. Entonces un pasaje en el que se abandona cierto, digamos, naturalismo europeo, porque Estados Unidos ya es en sí mismo un armado, un engendro, un cyborg, un nuevo mundo, eh, conformado por muchas cosas. Eh, a la vez, digo, ese emplazamiento de Estados Unidos como centro, eje, faro cultural de Occidente, eh, tiene que ver con que las décadas, ¿no?, del 60, 70, 80, cada vez más, se empieza a dar una transformación muy radical de la mirada sobre el cuerpo humano, eh, donde esa idea de cyborg, por supuesto, está muy implicada, se pasa, digamos, de pensar en arreglar o reemplazar lo defectuoso, arreglar lo dañado, de cuerpos que se quedan anormales para normalizarlos, a buscar cuerpos intervenidos por cuestiones distintas, de estéticas, de rendimiento, de mejoramiento, que va más allá de lo esperable como un cuerpo que antes se hubiera llamado como normal. Es decir, hay un deseo cyborg en la cultura contemporánea que, que excede al arreglado, ¿no? Y va hacia un lugar de mejora, eh,
y de un agregado de nuevos materiales a la carne, digamos, un conglomerado de metal y de carne, que pese a esos materiales, para mí pasa a ser un agregado plástico, digamos, un cuerpo con capacidades plásticas. Este, de hecho, el plástico justamente es el material estrella de las décadas cyborg, sobre el que habría muchísimo que decir. Estoy justo escribiendo un texto con Alfredo Aracil sobre ese tema, y también están las reflexiones de Raúl Rodríguez Freire, ¿no? Sobre la cuestión del reciclaje, pero bueno, eso quedará para otro encuentro. Pero bueno, digamos, retomando, creo que en la actualidad se pueden pensar en nuevas modalidades de los cyborg, vinculadas también a un deseo, y con las posibilidades que tenemos ya no de mejorar los cuerpos, la carne, sino también de externalizar funciones de la inteligencia, de la creatividad. No lo digo solamente por ChatGPT o Midjourney o Dalí, sino por lo permanente, una intención permanente de micro mejoramientos que nos rodean, ¿no? Desde filtros de Instagram o filtros en las cámaras de los teléfonos, la limpieza automática de sonido que está haciendo en este momento Zoom. Digo, el hecho de que estemos viviendo la mitad de nuestras vidas de manera digital hace que la prótesis ya sea algo permanente, y que tal vez la carne pase a ser casi la prótesis de otra cosa, digamos, ¿no? Estamos todo el tiempo frente a la posibilidad, y casi a la voluntad de no ser exactamente de lo que somos, o de no saber qué somos, o de querer saber y cambiarlo permanentemente, o de poder cambiarnos, modificarnos, porque podemos hacerlo. Este, pero me parece que a la vez es lo que queda un poco relegado cuando se piensa en el cyborg o en este tipo de conglomerado de distintos materiales o de distintas naturalezas, que es la incomodidad de la prótesis, las inadecuaciones, las escaras, las úlceras, las inflamaciones que puede traer esa intersección también, ¿no? Que podría ser también otro punto de vista para pensar la cosa. Yendo un poco más hacia al encuentro de hoy, digamos, bueno, en el imaginario popular hay mucho cyborg, digamos, a partir de la literatura, de la ciencia ficción, del cine, desde Gibson, por supuesto, este, Scott, Cronenberg, qué sé yo, Philip Dick. Pero bueno, de eso me imagino que va a hablar, o tal vez pueda hablar mucho mejor Flor, que es experta. Eh, por mi parte, bueno, yo vengo trabajando mucho más con artes visuales, así que se me ocurrió traer algunos ejemplos, 3 o 4 ejemplos antes de pasar la palabra, para, no sé, traer también más puntos de vista a la cuestión. En las artes visuales contemporáneas no solo aparece esa mirada clásica del cyborg como cuerpo intervenido, fragmentado, digamos, maquinario, maquínico, sino que también aparece el otro cyborg, el más cercano a la teoría de Haraway, digamos. Que la hibridación es una obsesión bastante frecuente en el arte contemporáneo. Incluso, bueno, en Argentina, no sé, Nicola Costantino se operó su cuerpo se intervino en su cuerpo como parte de su obra. Este, y bueno, se me ocurría mencionar a 3 o 4 artistas: Kiki Kogelnik, una artista austríaca que murió en los 90, que fue muy importante en el arte pop de los 60, que trabaja en los cuerpos recortados, eh, que piensa en lo maquínico a la vez como liberador, desde un punto de vista feminista. Después tengo imágenes, si quieren, les comparto imágenes o links a las obras de estos artistas. Eh, Lynn Hersham Ellison, artista estadounidense que nació en 40, en 41, que tiene una obra muy interesante en video que se llama Seduction of a Cyborg, que justamente este, plantea el problema de la adicción a un nuevo tipo de- de sensación que habilita la intervención de un cuerpo de carne con tecnología. Eh, otro artista que también trabaja la cuestión cyborg bastante en profundidad, pero más desde el punto de vista, digamos, de la teoría de Haraway, es Matthew Barney, un artista muy contemporáneo, nacido en los 60 en Estados Unidos, eh, que bueno, su obra principal, más conocida, es el Green Master Cycle, el ciclo Green Master. Green Master es un músculo que sostiene, que está abajo de los testículos, que reacciona a los cambios de temperatura o emocionales incluso,
Y, y ahí aparece justamente la mezcla, lo intergenérico, lo intersexual, la hibridación entre lo natural, lo maquímico, lo humano. Y un último ejemplo que se me ocurría de las artes visuales, dentro de miles posibles, es Nathalie Tudenschlag. La nombro porque viene ahora, la semana que viene, a la UNSAM a presentar un libro sobre su obra, que también, a partir de una reflexión sobre el feminismo, sobre esa equiparación tradicional entre lo femenino y lo natural o lo animal, trae una serie de imágenes de mujeres con cabezas de animales o de plantas, bastante interesantes en ese sentido. Se me ocurre también la película Titane, de cine, ¿no? Una película de hace un par de años donde una mujer tiene un auto con un hijo con un auto, o Crimes of the Future, donde también está la posibilidad de mezcla entre carne humana y plástico, ¿no? Pero en fin, esos son, vienen de otras expresiones artísticas. Hoy estamos más acá para pensar el cruce entre teoría y ficción, así que les presento a quienes van a tomar ahora la palabra. En primer lugar, Flor Canosa es escritora, es guionista, es montajista de cine, egresada de la ENERC. Hace 20 años que se desempeña como jefe de trabajos prácticos en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Cómo te entiendo? Este, y es la responsable del sector audiovisual. Bueno, como escritora, ganó el Premio X de novela contemporánea en 2015, de Editorial El Cuervo de Bolivia, con su primera novela Lolas. Publicó también Pulpa y Los accidentes geográficos. Y la segunda lengua materna, que ahora es finalista del premio Filba Medife y fue finalista del premio Celsius, que va a ser publicada en España, en Italia, una buena novela. Y como editora formó parte de la dirección editorial de la colección Arqueologías del Futuro de Indómita Luz, junto a Juan Matio y Marcelo Acevedo, que siguen, digamos, el mapa New Weird de la región, ¿no? Y por otro lado, Facundo Roca es doctor en filosofía por la Universidad de San Martín y la Universidad 8 de París, es becario postdoctoral del CONICET, en el LICH, en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la UNSAM, es profesor de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM y forma parte del Centro de Ciencia y Pensamiento, con un campo grande de investigaciones que se recorta en intersección entre la historia conceptual del pensamiento político moderno, los marxismos y posmarxismos y los debates materialistas y poshumanistas contemporáneos. Dicho todo esto, entonces, paso la palabra a Flor Canosa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, antes que nada agradecer la invitación para formar parte de este sitio, que es muy honroso estar acá y muy agradable. Bueno, en esta charla, los cyborg, voy a tomar algunos hilos que trabajamos con Juan Matio y Marcelo Acevedo en nuestro club de lectura de Ficción Extraña, de Ciudad Ausente. Veo ahí en el Zoom a varios participantes, así que bueno, algo de lo que se diga acá es probable que no les sea tan extraño a algunas y algunos presentes. Uno de los encuentros se basó justamente en la condición cyborg, así que muchas de las expresiones divertidas salen de boca de los tres, de mío y de Juan y Marcelo. Voy a llevarlos a un viaje un tanto agitado y sinuoso, pero me parece que son puntas interesantes para después poder tirar del hilo. Las paradas de este viaje serían la figura del cyborg, su representación como monstruo, la imaginería de lo femenino, y luego vamos a dar una vuelta por el cyberpunk como universo y nos vamos a detener a hacer una parada en la ciudad de Tron. Este es el viaje que imaginamos con Ciudad Ausente como apenas la punta de este iceberg cibernético. Así como la ciencia ficción tiene la expectativa colocada en el futuro, en la figura del cyborg vamos a encontrar una serie de contradicciones a esta hipótesis, porque el cyborg, en nuestras lecturas, no habla del futuro, sino que es una condición del presente. Porque pensamos al cyborg como el proceso por el cual el cuerpo humano va modificando las limitaciones de su propia naturaleza, con ciertos apoyos técnicos.
Y esto no es algo que empezó ahora, sino hace cientos de años ya con las vacunas, por ejemplo, o con las prótesis, con los tratamientos odontológicos. En esta aproximación, la idea es escapar al mito de origen del cyborg y su imaginario del metal y la guerra. Y creo que el cyborg, que es algo que mencionaba Hernán al principio, es justamente la excusa casi obvia para las discusiones ontológicas, lo humano, lo no humano, lo artificial, lo natural, pero estas fronteras están cada vez más lábiles. No obstante, el mito de la máquina tiene tal vez uno de sus inicios en El hombre de arena de Hoffman, donde vemos por primera vez el miedo de la humanidad a la indistinción, mediante una representación tan fiel que no podamos reconocer el uno del otro. El amigo histórico de El hombre de arena es Lo siniestro, el ensayo de Freud, donde analiza esto a partir de los elementos de este cuento. Una de las traducciones del alemán, de hecho, llevaría lo siniestro como lo no familiar, en contrapunto de su opuesto que es lo familiar. Freud estudia el sentimiento de lo siniestro definiéndolo como la incertidumbre intelectual frente a un objeto aparentemente animado pero no vivo, o viceversa. El terror generado por los autómatas que evocarían en nosotros vagas nociones de procesos automáticos que podrían ocultarse bajo el cuadro habitual de nuestra vida. Entonces, esta trayectoria del mito de la máquina empieza en los autómatas, sigue en los robots y pasa a los androides, como por ejemplo en Blade Runner. Un tipo de máquina que se humaniza y se vuelve indistinguible, al cual se le tiene que efectuar un test de Turing ficticio llamado test de Weyl-Kampf, creado por Philip Dick. Pero en la trayectoria opuesta, el humano deviene máquina, y así al cyborg lo leemos en esa dirección. Una de las hipótesis de Juan Mateo supone que ambas direcciones van a confluir y habrá un momento de enrarecimiento, donde no podemos decir de nosotros que somos entes naturales y viceversa. Está en juego otra forma de existencia, una forma de vida diferente. En otra zona del mito, la máquina se vuelve otra cosa para la cual fue creada, pero no necesariamente humana. Skynet de Terminator está en esta zona. Es la máquina que toma un punto de fuga inesperado. El chat GPT en cualquier momento, tal vez. Esos serían los tres movimientos. En el primer mito, que empieza con Hoffman, vemos cómo evoluciona la máquina que deviene humano del hombre de arena por una doble vía. Por un lado, las leyes de la robótica de Asimov, donde la máquina deviene humano, pero el humano intenta, con esta axiomática de las leyes, instrumentar a esos robots. El robot aparece en la posguerra, en un momento de reflexión, y a la vez en el boom del consumo. El paso del robot es del ámbito de la producción al ámbito doméstico. Y ahí se genera un enrarecimiento, porque estar rodeado de máquinas, la licuadora, el lavarropas, la heladera, genera cierta inquietud en esa época, por lo menos. Ahora creo que ya nos hemos acostumbrado y somos muy dependientes. Pero para adentrarnos al enfoque que une al robot con lo siniestro, vemos que dentro de los mundos ficcionales, el cyborg todavía sigue siendo una anomalía. Y por lo tanto, su alteridad lo tracciona como dos figuras, lo subversivo por un lado y lo monstruoso. Porque el cyborg, como una condición del presente, y en esa intuición de los primeros textos, es donde se empieza a comprender como monstruo. Además, en algunas lecturas de las que voy a hablar luego, en la ficción se les mezclan dos monstruos, el cyborg y la mujer. Vamos a arrancar por el primer monstruo, que es el cyborg. Lo vemos como algo espeluznante y a la vez familiar, en esta ambigüedad freudiana, y ahí es donde se manifiesta lo siniestro. Lo que tiene de siniestro en el cyborg actual, con su condición presente, es que somos nosotros. Todos nosotros tenemos algo de cyborg, algo artificial, algo no biológico que se mezcla con sangre, huesos, tripas y carne. Y ahí es donde se pone en el tapete una pregunta que fluctúa entre la identidad y la propiedad. Una pregunta apostada en dos ejes. ¿Quién soy por un lado y de quién soy por otro?
En este sentido, traigo lo que Roberto Espósito, que es un filósofo italiano, especialista en filosofía moral y política, ha definido como el dispositivo de la persona. En el derecho está escindido lo que es una persona y lo que es una cosa. Y en el medio, entre la persona y la cosa, no hay nada más que el derecho como nexo. La persona se define como poseedora de cosas, pero cuando la persona interviene en su cuerpo y coloca cosas en él, ya deja de poseer y comienza a ser. Ahí es donde el derecho no encuentra una respuesta posible. Desafiando este dispositivo surgen seres monstruosos, quimeras que ponen en entredicho el status quo. Cualquier alteridad fuera de los límites de la normalidad se plantea como una anomalía que no encaja. Entonces, el cyborg se convierte en monstruo si decidimos que lo monstruoso se utiliza para ofrecer al sujeto, para ofrecer un sujeto que desafíe el orden imperante y que proponga una nueva lógica. Es el representante de la otredad porque su propia subjetividad se genera desde un espacio lineal. Ahí el ser monstruoso se vuelve devenir, que es algo de lo que hablará Donna Haraway. Vuelve a los organismos artificiales en subjetividades disidentes, que son seres a medio camino entre el humano y la máquina y que desafían la identidad humana. Lucía Leandro Hernández, que es una académica costarricense que vive en España, dice: se puede concebir al cyborg como una alegoría de determinados colectivos que se definen como otredad, excluidos a nivel social, económico, jurídico y político. Son las mujeres, los inmigrantes, los sujetos racializados, indocumentados, desociados, la comunidad LGBTI, entre otros. Entonces me parece que desde esos márgenes y esos sujetos disidentes se arma el mapa que planteará después de una Haraway, Paul Preciado, el xenofeminismo, el ciberfeminismo y otros movimientos. Pero en la ficción, el primer dualismo que aparece en la representación del cyborg será entre la figura del hombre y la mujer. Y acá es donde aparece la mujer como el otro monstruo. Las máquinas con forma de hombre en la ficción son generalmente superiores, poderosas, invencibles. Super soldados. En cambio, las figuras maquínicas femeninas están frecuentemente al servicio de sus creadores, que suelen ser hombres. El temor a los propios errores de sus hacedores que permite que la máquina se independice y se vuelva contra ellos, es como la base también de convertir el monstruo. Y eso es lo que, alerta de spoiler, suele suceder. Hay dos tipos de representaciones arquetípicas de las mujeres cyborg: la muñeca autómata y la malvada androide. Ambas nacen de la necesidad del hombre de desvincularse de la mujer natural. Crean, por lo general, una muñeca grande que se parece mucho a la mujer sin llegar nunca a serlo. Esta muñeca luego da paso a la malvada androide, por ejemplo, la falsa María de Metrópolis, la replicante Pris de Blade Runner y la mujer con partes metálicas que persigue y seduce al protagonista de texto. En la literatura fantástica, las mujeres artificiales han sido siempre creaciones de científicos locos o de locos enamorados. Su proceso de construcción responde al deseo de superar a la mujer natural por lo que están dotados: de una gran belleza, un limitado vocabulario y una gran capacidad de sumisión. Acá vamos al enfoque del hombre de arena y los autómatas de Hoffman. En el hombre de arena, el enfoque es claro, pues el castigo por romper las reglas naturales, esta mujer, este hombre que se enamora de una mujer artificial, va a recaer en la figura femenina, que es aniquilada al final a través de la desmembración, como si ella fuera la responsable de la seducción de un hombre que se sintió seducido por ella. Sin embargo, en Los Autómatas, un cuento anterior de Hoffman, que es como el germen del hombre de arena, la relación entre el hombre y el robot femenino es parecida, pero la conclusión no tiene tintes tan trágicos. No obstante, le exigen como condición final a la mujer que renuncie a su artificialidad. Hay un antecedente de la figura del cyborg o del autómata o del robot
en la mitología griega, que es el romance, la historia de Pigmalión y Galateo, que tiene dos versiones. En la primera, Pigmalión se enamora de la estatua de la diosa Afrodita, y en su reversión romana, Pigmalión esculpe a la mujer perfecta en una estatua y se enamora de ella. Consigue al final que la diosa Venus la transforme en una criatura de carne y hueso. Sin embargo, unos años después aparece el primer androide, en realidad la primera asinoide, porque androide hace mención a los órganos masculinos, que es la Eva Futura, que es una novela de ciencia ficción simbolista, escrita por un autor francés, Gilles Adam, publicada originalmente en 1886, y la novela es conocida porque es la primera vez que se menciona el término androide. La trama va de Hadley, que es una androide sinoide construida para convertirse en la mujer perfecta, y luego se convierte en el doble de una mujer real. Pero Hadley siempre es consciente de su creación física e insiste en independizarse. Esta figura dialoga directamente con La Falsa María de Metrópolis, la película de 1927 de Fritz Lang, donde María, al igual que Hadley, también está construida en dos fases. La primera, en la que tiene aspecto de robot, y la segunda, en la que se convierte en el doble de una mujer ideal. En este caso, la falsa María no es creada para satisfacer un amor trunco, sino es un instrumento de poder. Toma sus propias decisiones y conduce a los trabajadores a una revolución en la que destruyen todas las máquinas y llegan hasta olvidarse de sus hijos. En Metrópolis, como en otras representaciones, la mujer artificial se concibe como un elemento destructivo de la identidad humana, esclavizando a su propio creador. Ahora vamos a dar una vuelta por otro barrio. Nos subimos de nuevo al tren cibernético y quería hablar un poquito del cyberpunk, que es el género que alberga al cyber. El cyberpunk es un género que propone discusiones de tipo ético, filosófico, en torno a la aplicación de la tecnociencia cibernética, en particular referente a la inserción de tecnología en el cuerpo y lo perjudicial que puede resultar si es mal manipulada por corporaciones, por ejemplo. Alerta de spoiler es lo que generalmente sí. El cyberpunk viene a cumplir con las promesas del gótico respecto a los monstruos, porque logra justamente canalizar el monstruo mediante la tecnología. Las características del cyberpunk son low life, high tech, o sea, baja calidad de vida y alta tecnología. Implantes y prótesis corporales electrónicas que convierten al humano en cyborg. William Gibson, que lo mencionó previamente Hernán, el autor de Neuromante, que es la santa escritura del cyberpunk, alguna vez confesó que su intención al escribir Neuromante era mostrar la suciedad de las oficinas. Entonces, el cyberpunk es la ciencia ficción que baja a jugar al barro, a las calles sucias y mojadas, llenas de desechos tecnológicos y contaminación. Ciudades como, por ejemplo, el Sprout, que la trilogía del Sprout es el primer conjunto de novelas de William Gibson, que está compuesta por Neuromante, Conde Cero y Mona Lisa acelerada. O como la ciudad de Detroit, de Robocop, habitada por marginales, delincuentes, hackers y cyber. En el contexto extremo del capitalismo tardío propuesto por las narrativas cyberpunk, es inevitable la omnipresencia de las megacorporaciones con un poder muchas veces muy por encima de los estados y los gobiernos. El cyberpunk es una literatura pesimista. William Gibson decía, el futuro está hasta aquí, solo que desigualmente distribuido. No sé si les suena. En ese sentido, la próxima parada es la ciudad de Detroit, que la mencionamos previamente como escenario de Robocop. Detroit lo que tiene es una historia muy interesante porque es una ciudad quebrada, una ciudad fantasma. Brevemente, la historia de la caída de Detroit, que es la que mejor expresa el cyberpunk, es que Detroit era el centro de la industria automotriz norteamericana, pero luego de varios conflictos raciales y de la crisis del petróleo del 73 y el 79, llevaron al cierre de las fábricas y eso provocó que se despidiera a miles de empleados. Entonces, el centro de la ciudad de Detroit quedó abandonado y se convirtió en una suerte de ciudad fantasma en la que vivían 1 millón de personas que quedaron atrapadas en el desempleo y en la pobreza.
casas abandonadas, fábricas abandonadas, centros comerciales abandonados. Disculpen. Entonces, los niños que vivieron su infancia a finales de los 70 y principios del 80 fueron una generación perdida, sin expectativas, que vivieron la segunda gran oleada industrial, que fue la robotización. Las fábricas de Detroit pasaron de ser intensivas en mano de obra a ser intensivas en robots y maquinaria. Es decir, se reemplazó el capital variable, los seres humanos, por capital constante, las máquinas, lo que hizo que muchísimas de esas personas perdieran el trabajo. La desigualdad social se volvió un problema extremo y toda esa generación de niños empezaron a vivir una extraña relación de fascinación, odio con las máquinas, porque por un lado la ciudad se convertía en la vanguardia de la robotización, pero por otro lado estaba haciendo que sus padres se quedaran sin trabajo. En este ambiente decadente nació, por ejemplo, la música techno. Y en este contexto también salen grandes películas de terror ambientadas en Detroit, como Barbarian, It Follows y Robocop. Bueno, creo que con esto alcanza como punta para poder pensar en estos temas. El cyborg como promesa del monstruo esbozado en el gótico, la representación maquínica femenina que es el patriarcado perpetuando al monstruo, el cyberpunk y la ciudad de Detroit como escenario donde la máquina se termina comiendo a sus propios habitantes. Bueno, espero que les haya gustado la intervención y bueno, lo dejo en manos de Facu. Bueno, gracias Flor y gracias Hernán, Manu y todas las que organizaron el ciclo y el encuentro. Yo les voy a compartir una presentación y les voy a contar un poco lo que pensé. Estuve pensando mucho cómo encarar el encuentro, digamos, y no le encontraba la vuelta para asir de alguna forma la proliferación y la exuberancia que tiene la figura del cyborg, que me parece que era un poco la idea del ciclo, ¿no? Rastrear un poco ese bestiario, esos usos, esos efectos que tiene una figura en la teoría y en la ficción. Suponía que Flor lo iba a hacer mejor que yo, entonces lo que pensé es concentrarme en la formulación clásica, digamos, ya canónica y muy influyente de Haraway del cyborg, o sea, el momento en que Haraway conceptualiza la figura del cyborg como una figura para repensar la filosofía, el feminismo socialista, la ontología, etc. Y explorar a partir de esa figura del cyborg, Haraway, en el manifiesto del 85, dos ideas que me parecían importantes o que me parecía que podían ser útiles para pensar algo tangencialmente lo que creo que el ciclo, o entiendo que el ciclo se proponía, que es pensar esa relación entre teoría y ficción, o esa hibridación también, o disolución de la frontera entre teoría y ficción. Y no para hablar necesariamente de la ficción, que es un tema con el que con Haraway uno podría hablar mucho, ¿no? Haraway hace de la ficción, de contar historias, de cómo contar historias, de la ciencia ficción, un elemento bastante fundamental de su filosofía, de su política, pero no voy a intentar concentrarme en eso, sino en cómo alrededor de esta figura del cyborg del 85 se arma algún nudo en el que todavía creo que estamos entre lenguaje, información, código y materia, cuerpo. ¿Qué pasa con el lenguaje? No tanto con la ficción, sino con el lenguaje. ¿Qué pasa con esta tensión entre lenguajes, entre el lenguaje y código, poema y comunicación, ¿no? Comunicación perfecta cibernética, informacionalización digital y otros tipos de lenguajes, otros discursos, lenguajes materiales? Ese nudo me interesa pensar con Haraway. Que no sé si es tanto pensar en la ficción del cyborg hoy, pero sí pensar qué sigue diciéndonos o qué problema nos sigue poniendo esta figura del cyborg para pensar precisamente la materia de la ficción y de la teoría, que es el lenguaje. Y la idea es hacer dos movimientos, o sea, un poco volver al texto del manifiesto para ver cómo se articula ahí este problema de las escrituras, los lenguajes, entre lo material y lo digital, entre lo comunicacional y lo orgánico, y ver qué podemos sacar de ese embrollo, y después seguir un poco la historia de la figura en la propia obra de Haraway, porque me parece que, bueno, muchos lo deben saber, pero Haraway va abandonando esta figura del cyborg en función de otras figuras sustitutas, digamos, o en competencia o en simbiosis,
que ya no son tan maquínicas o que ya no son tan cibernéticas y pasan a ser cada vez más orgánicas, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa ahí entre materia y lenguaje? ¿En qué nudo estaba Haraway o estaba la teoría y la política en los 80 que se anuda precisamente alrededor del cyborg? ¿Cómo podemos tirar de ese nudo para sacar algo hoy en relación al problema, a nuestro problema con el lenguaje o los lenguajes? Y seguir un poco la pista de la figura del cyborg y sus sustitutos en la obra de Haraway para pensar algo que quizás algunos ya saben, venimos pensando un poco con el colectivo BIOS y con otros compañeros y compañeras alrededor de este problema del retorno de la biología, las mutaciones de la episteme biológica y qué relación tiene eso con los nuevos materialismos feministas, los nuevos poshumanismos biológicos. Bueno, ese es un poco el plan. O sea, vamos a rastrear esas dos pistas. Espero no llevar demasiado tiempo. Todavía tenemos unos 20 minutos. Bueno, nada, para presentar muy brevemente el manifiesto Haraway lo escribe entre el 83 y el 84, creo que se publica en el 85. Es un manifiesto muy situado en las discusiones de los 80, el triunfo del reaganismo, la guerra de las galaxias, como le dice Haraway, y también donde Haraway capta, me parece, algunas tendencias, vectores de transformación del discurso político, de la estructura global, digamos, de la sociedad, muy interesantes. Es un texto que se propone precisamente una nueva ontología, digamos, una nueva figura irónica, ficcional, como el cyborg, no solo para hacer teoría o filosofía poshumanista, sino para repensar precisamente una posición política específica en ese contexto. Es un manifiesto para un socialismo feminista, en el que Haraway intenta intervenir en contra, digamos, un cierto retorno al naturalismo de los feminismos ecologistas, un cierto problema del identitarismo, de la tendencia organicista de los feminismos socialistas y los feminismos radicales de la época, y que para ella pasa precisamente por volver a trazar la relación de los feminismos con la tecnociencia. Es decir, desarmar algo así como esa desconfianza estructural, casi genética, de las posiciones críticas o revolucionarias o transformadoras contra la tecnología como técnica de dominación y pensar con esta figura de hibridación qué potencialidades emancipatorias hay para un socialismo feminista en la tecnociencia contemporánea. La formulación que Haraway hace en la primera parte es un texto bastante largo, lo charlaba más temprano con Juli Masachese, que escribió una tesis muy buena sobre el problema de la naturaleza y la cultura en Haraway, que trabajó esto muy en detalle, y que trabajó particularmente sobre el manifiesto en un artículo en Ideas, que les recomiendo mucho, que ella dice que precisamente la recepción del manifiesto se concentra sobre todo en la primera parte, que tiene las declaraciones más ontológicas y grandilocuentes de Haraway, y tiende a olvidar un poco el resto del manifiesto, donde Haraway despliega esa figura del cyborg para pensar un montón de elementos bastante concretos, materiales y políticos. Pero bueno, es en esta primera parte donde Haraway define al cyborg como figura híbrido de máquina y organismo, pero sobre todo como eso que emerge después de la disolución o la implosión o el atravesamiento de tres fronteras, ¿no? La frontera entre lo animal y lo humano, entre lo orgánico y lo maquínico, y entre lo físico y lo no físico. O sea que en principio la figura del cyborg es una figura que emerge de una coyuntura particular, ¿no? Para Haraway emerge de un cierto movimiento que disolvió estas fronteras. Entonces, eso me parece, hay ahí una primera tensión que me hacía pensar lo que decía Flor más temprano sobre cómo pensar el cyborg y lo poshumano en general, ¿no? Como algo que siempre estuvo, ¿no? Los hombres siempre fuimos cyborgs, los humanos siempre fuimos cyborgs, porque siempre intervenimos sobre nuestro organismo, exteriorizamos nuestra cognición en artefactos, herramientas. Y el cyborg es una constante, es un presente, es un futuro, o es algo que emerge en una coyuntura específica. A mí me parece que hay una primera tensión para pensar la figura que a veces nos olvidamos de precisar, me parece, y que sienta posiciones en estos debates. Pero lo que me interesaba pensar es cómo esta figura de la implosión, o sea, esta disolución de las fronteras, para Haraway se nombra también como implosión. Y la implosión es precisamente un efecto que condensa o densifica
el objeto, ¿no? Colapsa sobre sí y la materia se densifica. Y efectivamente la escritura del manifiesto y la figura del cyborg es una figura densa, barroca en un sentido muy específico, digamos, plena de determinaciones concentradas, mezcladas, donde se vuelve más difícil, y por eso me parece que el manifiesto intenta construir esa hermenéutica, se vuelve más difícil delimitar, diferenciar, ¿no? Y cómo uno puede pensar sin delimitar, me parece que es un poco la pregunta que surge de esta densificación del objeto que produce la implosión de las distinciones clásicas que para Haraway se cifran en la figura del cyborg. Y es una densificación en un sentido muy impresionante del texto, ¿no? Lo volví a leer para hoy, y la cantidad de referencias, de problemáticas que aparecen concentradas alrededor y atadas, digamos, densificadas alrededor de esa figura es bastante impresionante, ¿no? Desde la coyuntura eh, del triunfo del reaganismo, la nueva mayoría moral, el problema de lo religioso y las historias de salvación en Occidente, el problema de los feminismos y sus sujetos, el problema de las tendencias novedosas del trabajo, la globalización, la feminización del trabajo, el trabajo reproductivo, la desestructuración del mundo fordista. O sea, aparece todo ahí en esas 30, 40 páginas, incluso viendo cosas que apenas eran una tendencia incipiente. Pero bueno, de esa densificación me parece que la figura del cyborg le sirve a Haraway para pensar precisamente esos límites que colapsan, pero poder trazarlos todavía, ¿no? Saber qué colapsó, cómo colapsó, encontrar formas de nombrar eso que emerge del colapso, de la implosión, que no sea una masa caótica indiferenciada, que por lo tanto no se puede pensar. Entonces, el cyborg es una forma de asir ese objeto densificado que seríamos, que estábamos diviniendo en ese momento para Haraway. Y es una figura que va a ser bastante prolífica, digamos, profusa en la propia escritura de Haraway del manifiesto en adelante. Van a aparecer un montón de iteraciones de este cyborg que Haraway está intentando pensar en distintas ejemplificaciones, figuras con las que Haraway va a pensar algunas cosas. Ahí está el oncomouse, digamos, el oncorratón de Testigo Modesto, Ham, el primer, digamos, mono cibernético enviado al espacio, pero también estos efectos, estas naturalezas artefactuales que la tecnociencia contemporánea va a producir y que son precisamente, a pesar de su apariencia de naturaleza prístina, son también efectos cyborgs, ¿no? El feto, la posibilidad de visualizar el embrión por las técnicas de la visualización embriológica contemporánea, la misma idea de una Tierra capaz de ser captada por la visión humana, aparecen como figuras supuestamente plenamente naturales que Haraway quiere reconducir todo el tiempo a su condición de producidas por dispositivos artefactuales y técnicos científicos. Es decir, el cyborg funciona después más allá digamos, de las formulaciones que encuentra en el manifiesto, como una clave heurística que le permite a Haraway captar algo de la problemática de la tecnociencia contemporánea y de nuestra relación con la naturaleza como producida o como ya disponible, etc. Es también, precisamente para Haraway, sobre todo en el manifiesto, un intento de concebir una política a la altura de los problemas contemporáneos, ¿no? Es decir, un intento de trazar una figura de subjetividad posible o de agencia transformadora posible que ya no necesite, como dice Haraway recurrentemente en el manifiesto, pensando precisamente sobre todo en las discusiones del feminismo de la época, de una fantasía de unidad orgánica del sujeto revolucionario, ¿no? El sujeto transformador, en donde la opresión sería un lenguaje común y por lo tanto el feminismo sería esta fantasía de un lenguaje común que nos reconduce a una naturaleza armónica, totalizada y demás. El cyborg es la posibilidad de pensar agencias que no operen por ese tipo de identidad fantasiada de lo orgánico, sino como ensamblaje, afinidad, ¿no? Flexible, compuesto de partes heterogéneas, capaz de actuar en común. Pero traía esta cita, digamos, de una obra de Chris Taylor sobre precisamente el bestiario de los cyborgs y la relación del monstruo y los cyborgs y la política, porque ya acá me parece que aparece una primera pista para pensar esta cuestión del lenguaje y de cómo está funcionando el problema del lenguaje en toda esta figuración cyborg en Haraway. Porque lo que hay y lo que va a haber, me parece, en gran parte de la recepción de los cyborg, y algo de eso creo que reconstruía muy bien Flor hace un rato, es esta idea de lo monstruoso, ¿no?
casi como un monstruo semiótico que es inmediatamente subversivo por ser inmediatamente monstruoso. Es decir, cualquier cosa que sea monstruosa aparezca como monstruosa, es decir, combine de forma no natural o no normal discursos heterogéneos, va a ser entendido como potencialmente subversivo, ¿no? Esta figura de lo monstruoso y lo subversivo, que se anuda, me parece, más allá o a través de toda esta materialidad maquínica, orgánica de la figura del cyborg, en una utopía bastante clásica de la deconstrucción lingüística, casi es Bakhtin, o sea, ¿no? La idea del monstruo como semiótico, el carnaval, el exceso semiótico como inmediatamente subversivo. Solo para dejar puntuado ese problema ahí que quizás nos sirva a pensar más adelante. Y acá esta es la propia tabla que pone Haraway en el manifiesto, ¿no? Que marca este movimiento cyborg, digamos, este atravesamiento de implosión de las fronteras, a lo largo de, como van a ver, una serie de oposiciones muy heterogéneas que van desde la novela a el problema de lo público-privado, el cambio en el régimen fabril, a cuestiones propias internas de la transformación de la biología contemporánea, pero que se cifran en este desplazamiento, dice Haraway, de un orden orgánico de la dominación a un orden informático o cibernético de la dominación. El cyborg sería una figura ambivalente, ¿no? Tan opresiva como potencialmente subversiva de ese segundo régimen informático de la dominación, que es el que estaríamos para Haraway hace ya algún tiempo. Lo interesante también de este desplazamiento, que Haraway lo marca muy bien, es que no se trata de un paso de lo natural a lo artificial, necesariamente, no es que el mundo orgánico era más natural, sino que hay un cambio en cómo se concibe esa relación entre lo natural y lo artificial, y cómo la misma idea de cuerpo, organismo, ser viviente, biología, está transformándose de uno a otro régimen. Ahora vamos a hablar un poco más sobre eso. Esto para decir que si la figura del cyborg funciona tanto para pensar tantas cosas para Haraway en esta implosión densificadora de los objetos, es porque le permite tener unido no solo al cuerpo y la máquina, ¿no? Al organismo y lo maquínico, sino un montón de oposiciones como la de semiótico material, ¿no? O las famosas dos culturas de la academia occidental, el tener juntas ciencias naturales y ciencias sociales, desplazamientos de la biología y desplazamientos de las teorías críticas, le permite pensar esos colapsos de las distinciones y atravesamientos de las fronteras de una forma que tiene junta al lenguaje y a la materia de una manera bastante particular. Y de hecho, si uno se detiene a ver cómo Haraway argumenta el colapso de estas fronteras, ¿no? Entre animal, humano, organismo, máquina, físico, no físico, lo que aparece es una mezcla también, ¿no? No se trata solo de una transformación de la ciencia o del discurso, sino de las dos cosas a la vez. Dice Haraway, la frontera animal-humano colapsa no solo por el evolucionismo, sino por los descubrimientos de la primatología y la etología más contemporánea, de que los animales tienen lenguaje, tienen cultura, tienen política, tienen herramientas. Es decir, hay algo de el descubrimiento o el supuesto descubrimiento del lenguaje animal como algo que colapsa la distinción. Es decir, no se trata solo de lo orgánico ahí. Y entre organismo y máquina pasa un poco lo mismo. El argumento de Haraway combina la cibernética, la genómica y el textualismo o el deconstructivismo postestructuralista, ¿no? Son esas tres operaciones en simultáneo las que desarman la diferencia entre organismo y máquina, ¿no? Y lo mismo parece con lo físico y lo no físico, que Haraway tiene a pensarlo, por un lado, la miniaturización de los dispositivos, ¿no? El chip, el microchip, etc. Y también en el surgimiento de este éter comunicacional de lo digital, que apenas estaba empezando, digamos, en los 80, pero que ya se vislumbra como un espacio de indistinción entre lo físico y lo no físico. Entonces ahí hay algo, me parece, de que la figura del cyborg permite esta ambivalencia o esta recepción que se bifurca, me parece, en un momento entre lo que insiste más en el costado prostésico, más relacionado con la intervención biotecnológica corporal, la mezcla muy material de carne y plástico, ¿no? Sangre y metal, pero también esta otra versión que tiende más a la desincorporación lingüistificada de lo digital, que están en tensión y que en Haraway, me parece, en esta figura todavía están entremezcladas, digamos. Y de hecho eso va a
a marcar no solo las distintas recepciones y puestas en uso de la figura del cyborg, sino a poner en cuestión el lugar de Haraway en ciertas genealogías de la filosofía contemporánea. Porque si hay un debate contemporáneo que creo que nos viene interesando como escena posttextual, ¿no? Como surgimiento de los nuevos materialismos, como agotamiento de nuestros recursos demasiado lingüistificantes, demasiado centrados en el constructivismo y en el texto, aparecen estos nuevos realismos o nuevos materialismos que establecen con Haraway siempre una relación tensa, me parece, ¿no? Aparece como una antecesora de ciertos materialismos feministas, pero también alguien demasiado ligada al postestructuralismo o al relativismo lingüistificante, etc. Y me parece que esa ambivalencia de la figura de Haraway tiene que ver con ese intento de mantener juntos lo semiótico material y, sobre todo en estos textos de los 80, con la importancia que tiene la idea de lenguajes incluso para pensar algo tan material y materialista como la tecnociencia, la transformación del trabajo, la transformación del sexo y el género a fines de los 80, a mitad de los 80, perdón. Y ahí traía algunas citas para pensar esta política del texto, el lenguaje, ¿no? Este discurso demasiado lingüistificante para nuestros ojos materialistas de hoy, que aparece en el manifiesto Cyborg y que me llamaron mucho la atención cuando volví a leerlo ahora. En principio, esta primera frase que Haraway, describiendo el contexto contemporáneo, dice que el objeto orgánico se disipa a favor del juego de los lenguajes, y aparece esta contraposición entre dos semiologías cyborgs posibles, una ligada al control, ¿no? a la dominación, que sería la ingeniería de las comunicaciones cibernéticas propia de quienes quieren gerenciar la condición cyborg, y otra las teorías del texto, o sea, el postestructuralismo lingüista, digamos, para quienes pueden pensar algún tipo de resistencia, como si frente a esa condición de embrollo o enredo semiótico material solo quedaran dos posiciones posibles en relación a el lenguaje, o algo así como lo que entendemos por lenguaje. Y ahí ya hay una distinción entre texto y comunicación, ¿no? Ingeniería y teoría. Algo ahí me parece que esa distinción que Haraway propone es una distinción de semiologías, es una distinción de lenguajes o de textos, que me parece que nos puede ayudar a pensar algunas cosas que estamos intentando dar vueltas, a las que le estamos dando vuelta, digamos, en este ciclo y en nuestras discusiones en general. Y acá precisamente, esto es una cita más del final del manifiesto, si no me acuerdo, aparece más claramente esta contraposición en una lucha por el lenguaje contra la comunicación, ¿no? Contra el código único, que es el dogma central del falocentrismo. La política cyborg, como política semiológica, como política de la escritura, dice Haraway, insiste en el ruido y en la contaminación. Y acá me parece que se arma una posible clave de interpretación o salida a este problema, que puede ayudarnos a entender, me parece, cómo lo material, lo biológico va a tomar cada vez más peso, me parece, en las figuras de Haraway, en sus textos, en sus políticas, pueden ubicarse, ¿no? Porque hay esta contraposición que me parece que deberíamos poder pensar un poco más entre lenguaje y comunicación, o sea, la comunicación como esta fantasía de un lenguaje perfecto, de un lenguaje que no tiene resto, que no tiene exceso, que no tiene residuo, ¿no? Que no tiene algo que nos sirva. Es esa forma de entender el lenguaje como comunicación y como código, a la que Haraway le va a poner otras políticas del lenguaje, otros tipos de escrituras, otro tipo de posibilidad de uso del lenguaje, que puede pasar por el poema, ¿no? Por estas figuras más poéticas de los primeros textos de Haraway, pero sobre todo por este ruido y esta contaminación, estas figuras de lo sucio, lo mezclado, lo impuro, ¿no? Lo que genera una perturbación, que es una perturbación material, porque el ruido es una perturbación material, la contaminación que mancha el lenguaje también. Y hay algo de esta creciente, me parece, perturbación de la fantasía de una comunicación perfecta por cosas que no computan, digamos, en el código, que puede explicar cómo lo terrícola, digamos, el compost, el humus, el animal, va a empezar a tomar cada vez más lugar en el discurso de Haraway, precisamente como una forma, me parece, o esta es una hipótesis a compartirles, para perturbar esta fantasía de la comunicación perfecta, ¿no? Entonces, este lenguaje no es un lenguaje textualista, sino un lenguaje semiótico material, es decir, un lenguaje que ya está o que tiene dentro de sí esta contaminación material del ruido
y lo impuro del cuerpo y la sangre del animal, etc. Y en ese sentido, dos o tres cosas más para sumar a esa pista alrededor de esta figura del código, ¿no? Porque si el manifiesto Cyborg se orienta a desarmar la fantasía del lenguaje común para el feminismo, pero también de un lenguaje transparente en general que organice y domine la sociedad, ¿no? Y permita su gestión eficiente por el poder tecnocapitalista, el problema del código y de la relación entre organismo y máquina va a aparecer como muy central en la biología de la época, que es precisamente la biología molecular que está en camino a descifrar el genoma humano, ¿no? Y Haraway lo dice muy claramente, como muchos otros y otras intérpretes de la biología de la época, que es esta transformación del organismo vivo bajo esta fantasía del gen, digamos, y la genómica en un texto, un código posible de ser leído, ¿no? Y es interesante cómo aparece la biotecnología como tecnología de escritura, la biología como criptografía, ¿no? Esta transformación del organismo en un código que se puede descifrar para gobernar mejor, que se puede descifrar precisamente para que no produzca ningún residuo, ningún resto en esta fantasía de una ingeniería de la comunicación perfecta, un lenguaje finalmente transparente que estaría organizado por este gobierno o esta gestión cibernética. Y ahí lo que me parece interesante es como esta tendencia, digamos, desmaterializante o que transforma todo en un código perfectamente gobernable, enlaza con el transhumanismo, el hiperhumanismo y esta fantasía, que, como dice Paula Siglia, del hombre posorgánico, que es muy de fin de siglo, muy de fin de siglo pasado. Y cómo es precisamente de esa posible deriva demasiado desmaterializante o que transforma todo en componente codificable en un lenguaje fantasiado como transparente, como común y por lo tanto como gobernable sin residuo, de lo que Haraway va a querer distanciarse crecientemente. Pero esa distancia creciente de Haraway con el cyborg y lo poshumano entendido en este sentido, no, creo, o eso es lo que estoy intentando pensar, si es que algo de esto se entiende, no tendría mucho sentido seguir pensándola como contraposición entre lo lingüístico o lo textual o lo, digamos, o el lenguaje y lo material, sino precisamente como me parece que lo que Haraway está intentando pensar, o por lo menos lo que nosotros queremos pensar Haraway o lo que sea, es que se trata de enredos distintos de lo semiótico material, de formas distintas de concebir la relación del lenguaje con eso que lo excede, con eso que lo mancha, con eso que lo contamina, con eso que no le permite transformarse en transparente a sí mismo. Y por eso la insistencia, me parece, de Haraway en la ironía, ¿no? En todos estos juegos de lenguaje que son tan propios de su escritura como forma de captar precisamente esa política distinta de la escritura, que es la escritura de la teoría, pero que hace uso, digamos, de estas concepciones específicas del lenguaje como algo distinto a una comunicación perfecta. Y quizás nada de lo que estoy diciendo se entienda precisamente porque se trata de que la comunicación no sea perfecta, pero algo de eso es lo que estaba intentando pensar. Y ahí precisamente me parece que para pensar la posteridad de la figura del cyborg, que está, me parece, armada en ese primer triángulo, digamos, que tienen ahí entre la genómica, es decir, la transformación del cuerpo en código, el construccionismo lingüístico con el que Haraway está discutiendo, debatiendo, usando para desarmar las fantasías orgánicas de ciertos feminismos, ciertos socialismos, y esta potencial deriva transhumanista de hombre finalmente desmaterializado, liberado de su biología. Me parece que precisamente esa triangulación la que del manifiesto Cyborg para acá colapsó. Colapsó en muchos sentidos, en parte porque nuestras teorías críticas o nuestras ciencias humanas y sociales ya no parecen recostarse tanto en esos construccionismos lingüísticos y sociales, porque parecemos estar mucho más agudos en nuestra crítica de este transhumanismo que quiere superar la biología como peligroso, como hiperhumanista, como problemático, pero también porque la biología que tenemos enfrente es distinta a esa biología molecular genómica que tenía Haraway enfrente en el 85. Y ahí habría que pensar si esta contraposición entre un lenguaje cyborg, una escritura cyborg contaminada,
y una fantasía de comunicación perfecta, no tiene que ver también con cierta simetría o ambivalencia que uno puede encontrar en esa primera configuración entre el ADN como código, ¿no? La biología como lenguaje, y como lenguaje que determina la experiencia y la ontología, y el construccionismo social o lingüístico como lenguaje alternativo o en disputa. Es decir, como si lo que se estuviera debatiendo en ese momento es qué lenguaje determina, ¿no? ¿Qué lenguaje vale? ¿Qué lenguaje prima? ¿El lenguaje de la biología entendida como código o el lenguaje de lo social, lo cultural, el texto y sus fugas, digamos? Parece que algo de esa oposición entre lenguajes tenemos que poder pensar en el nuevo escenario en el que estamos, que es un escenario de rematerialización, tanto de la biología como de nuestra teoría, o nuestras filosofías, etc. Y solo para cerrar más o menos rápido, parece que en ese desplazamiento también es que uno puede pensar la emergencia en el discurso de Haraway de otras figuras que van a reemplazar al cyborg, de las que el cyborg va a ser, como dice Haraway, una hermana, un hermano menor, ¿no? Las especies compañeras, el coyote, el embustero, los simbiontes de los últimos textos, ¿no? Que son todas figuras mucho más híbridas en el sentido de mucho más orgánicas, que son figuras de transición o de colapso de las fronteras entre lo animal y lo humano, entre lo vivo, entre la naturaleza y la cultura, entre la tecnociencia y la biología, pero que están mucho más del lado de lo viviente y del orgánico, del humus, digamos, de lo terrícola, que del cyborg metálico y plástico de los 80. En ese sentido, ahí aparece otra figura que me parece clave, igual podemos discutirlo después, pero la figura de los híbridos de Latour, ¿no? Que son otras figuras que emergen de ese colapso de las fronteras de la Constitución moderna, que no están pensadas estrictamente en las mismas figuraciones o las mismas imágenes que el cyborg de los 80 que encontramos en el manifiesto. En ese sentido, sí, todo el trabajo de Haraway, ¿no? Para contar historias, ¿no? La creciente uso de la ciencia ficción, intentos de escribir su propia SF, no tiene que ver también con los intentos de figurar otras historias con otras lógicas que no son ya las del cyborg, sino las de estos híbridos tipo Camille, ¿no? Por ejemplo, en las historias de Camille, que siguen siendo artefactos, digamos, construidos entre la naturaleza y la cultura, pero que parecen tener otra lógica, otro lenguaje, otra poética y otra narrativa, digamos. Pero nada, eso tiene algunas cosas más, pero me parece que hasta ahí vamos, así podemos discutir un poco más todo eso. Pero, Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Flor. Muchísimas gracias, Facundo. Bueno, tenemos un espacio todavía para unos minutos para comentarios, preguntas, uso del micrófono, lo que quieran. Yo digo dos cositas para romper el hielo, a ver, mientras se levantan las manos o van pidiendo la palabra. Bueno, por un lado, lo que surge, digamos, de todo el encuentro es una clara y necesaria, digamos, vinculación entre los cyborg y, no diría solo los feminismos, sino más bien la reflexión sobre género, digamos, en general. Parece que son dos campos que claramente están articulados. Y después, bueno, este problema de definir algo que desafía las definiciones, de hablar sobre algo que en sí mismo se corre de las capacidades del lenguaje, digamos, ¿no? Bueno, y a ver si tenemos ahí una mano de Emanuel Bisset. Entonces, Manu, adelante. Bueno, gracias, fueron buenísimas. La verdad que nada, me encantó el encuentro de hoy. Y me quedé pensando en esto, a ver, no sé cómo decirlo bien para que no suene antipático, pero hay como lo que empezó hablando de Hernán y después creo que lo que hicieron Flor y Facu fue también situar en un momento histórico la figura del cyborg y su cierta
cierto valor político en relación a una oposición a algo. Sin embargo, nada, pensar tanto a nivel de la ficción como a nivel de la teoría, que pasa como 40 años después, cuando, digamos, parece, digamos, vamos a suponer esta hipótesis, parece que fue muy exitosa la figura del cyborg, quizá demasiado exitosa, por eso retomo lo que dice Hernán, como que, después Juan, seguís vos. Nada, como que se ha puesto así como que en todos lados aparecen esa densidad que hablaba el Facu y de todos lados aparece, no sé, como en el arte, como en la literatura, como que está bien hablar así, ¿no? Y también es cierto, sobre todo lo pienso en el caso, yo no diría Haraway, pero diré el efecto Haraway, que producen ciertas escrituras actuales de la teoría, pero bueno, no sé, a Flor le preguntaría más si eso pasa en la ficción, ¿no? Como cierta moda, vamos a decirlo así, para ser sencillo, de no somos hombres, somos humus, no somos, y hay como hay algo ahí como que vamos a decirlo así, el estatuto de la hibridación o de la ruptura de fronteras, que tuvo un estatuto subversivo en una época, pasó a ser como la moda circulante hoy por hoy. Digamos, está lleno, digamos, todos los artistas son híbridos hoy por hoy, todos piensan en... Es como que ya se estableció cierto status quo. No sé tanto por eso repito, en la ficción y como del cyberpunk a hoy, qué estatuto tiene eso, digamos que fue como... Bueno, entonces eh, sería esa la pregunta, digamos. No es pregunta, pero es como pensar del momento en que aparece como una figura subversiva, pero después de 40 años parece haberse estabilizado y haberse incorporado como una especie de horizonte irrebasable. Es decir, está bien y todos hablamos en cyber, hablamos de humus, hablamos de y eso hay algo a mí que me resulta incómodo, no sé cómo decirlo, no, a veces creo que hace falta como una crítica ideológica del poshumanismo, porque pasa a ser toda una mezcla así de composición de palabras, de densidad, eh, bueno, como si hubiera sido un cambio del cyborg como figura contestataria al cyborg como figura del status quo, una cosa así. Y en ese sentido, bueno, nada, me parece que hay como pues repito, no Haraway creo, porque es otra cosa Haraway, pero sí un efecto que produce en esa composición incluso de lenguajes, de composición de palabras, ¿no? Semiótico material, hay algo que hace mucho Haraway, eso sobre todo, por lo que yo más he estudiado, que es el seguir con el problema de desplazamientos metonímicos todo el tiempo, que ella trabaja, y en Haraway es una cosa, creo, pero genera como un efecto en el resto, que a mí me genera como cierta incomodidad, y vuelvo a lo que decía, a los ejemplos capaz que tomaba Hernández de artistas, que son artistas reconocidos, pero que parece como que, bueno, todos hoy están en ese registro, ¿no? Bueno, no sé, ver cómo lo piensan, ver qué figuras, si una figura todavía potente, o ya como, o qué sería a nivel de ficción, a nivel de teoría, eso, hacer otra cosa con el cyborg hoy, o ya no es la figura, no sé cómo pensarlo. A ver, leo la pregunta de Helmut doy paso a Juan y a Facundo y después retomamos con Facundo y Flor. ¿Les parece bien? Ok, Helmut pregunta, para Facundo, ¿cómo la fabulación especulativa y estas figuras nuevas que aporta Haraway nos permite pensar otros futuros? Y ahora sí, Juan, ¿no? Buenas, ¿se escucha? Bien. En principio, agradecer a Facu, a Hernán, a Flor. Me parece que llegué un poquito tarde por temas de laburo, pero estuvo buenísimo lo que pude escuchar. Eh, a mí me parece que lo que traía recién Emanuel es una pregunta interesante, pero yo la reformulo en el campo en el que estoy situado, que es la ficción, digamos. Y tengo la sensación de que hay un riesgo en la propuesta de Haraway, o la propuesta de la teoría de ficción en general, que es volver a subordinar a la ficción a una tarea que no sé si le corresponde. ¿No? O sea, cuando uno dice teoría de ficción, lo que dice es, primero, el orden no es neutral, no es ficción teoría,
teoría de ficción, y por otro lado es, bueno, le pido a la ficción que piense. Primero, eso supone que la ficción no pensaba, lo cual es extraño. Pero en segundo lugar, es como que tenemos de nuevo una tarea. A mí me parece que la especulación es intrínseca a la ficción. Incluso la ficción realista especula. Y no hace falta ninguna condición por fuera de la ficción como estaba dada para que empiece a especular. No es que ahora va a empezar a especular. Especuló siempre. Entonces, una vez que la ficción logra cierta autonomía de otros criterios, reescribirla en una subordinación donde está obligada a pensar, me parece que hay que ver qué pasa ahí, digamos, ¿no? Para que no vuelva a ser un instrumento de una cosa que no es la ficción, como si la ficción antes estuviese haciendo, no sé, la del pago, viendo qué onda, y ahora de repente, en su mayoría de edad, empieza a pensar. Y después, para mí, para hacer un poco a Facu, para pensar en cómo la ficción reacciona al giro materialista, yo creo que está reaccionando de una forma no subordinada, por suerte, y tiene que ver con el agotamiento de un esquema edípico de la ficción, es decir, las ficciones que traen el problema de la familia, del duelo, de la herencia, de mamá, de papá, empiezan a encontrar sus límites, empiezan a agotarse, y pasa a una instancia donde empieza a pensar lo post-edípico, que son temporalidades más largas. Puede imaginar temporalidades más largas o intenta o empieza a buscar. Y eso es lo extraño. El Weir es por definición una forma de temporalidad no humana o no inmediatamente humana. Entonces ahí me parece que la figura del cyborg me interesa en principio como un rasgo de lo extraño, no tanto como un rasgo del cyberpunk. Cyberpunk me parece que era una visión más pesimista del asunto. Ahora, si uno piensa en términos de híbrido y de mutación y de mutaciones no controladas por lo humano, bueno, entonces el cyborg hay una serie de Bruce Sterling, que era como el amigo de Gibson cuando arrancó, que es una serie de mecanicistas y formadores. La especie humana tomó dos estrategias. Una estrategia es la modificación genética y la otra es la estrategia de la modificación vía tecnología del cuerpo, digamos. Y esas dos facciones se enfrentan en una guerra para ver quién hegemoniza porque están a punto de quebrarse, o sea, están a punto de convertirse en dos especies distintas. ¿Sí? Ahora, ahí lo que sucede es que el intento de control de la mutación se sale de control. O sea, no es posible controlar del todo. El híbrido no es un evento inmediatamente gestionable por lo menos. Y me interesan más los híbridos no gestionables. Los híbridos gestionables son muy de la administración, siguen el camino de la administración. Tenemos el control de la naturaleza, podemos ponernos implantes genéticos, bioquímicos, etcétera, pero seguimos nosotros siendo quien controla eso. Bueno, ¿qué pasa cuando eso sale de control? Me interesa por ahí, digamos, la figura del cyborg, no como una figura, Haraway dice en algún momento, el cyborg es un hijo legítimo del taylorismo y la industria armamentística. O sea, un evento casi del capital, hijo rebelde, pero del capital. Bueno, ¿qué pasa cuando se sale? Cuando ya no es un evento producido, planificado a conciencia. Esas dos cosas. Facu Martín. Vale, gracias. Bueno, primero vuelvo como todos a agradecerles, la verdad estuvo muy bien, muy informativa toda la charla. Con una cosita chica por ahí más que ver con algunas cosas de las que presentó Facu Roca acá. O sea, comparto esa búsqueda del pasaje, digamos, de la figura del cyborg a la figura de Camilo, de los niños, las niñas, del compost, y me parece que ahí hay
un cierto cambio de registro que tiene que ver con tramitar la condición del antropoceno, digamos, y hay una mirada ahí más atenta a la fragilidad del ambiente, qué sé yo, que sin embargo recupera algo de lo mutante o lo monstruoso de la vieja figura, y me parece que es muy interesante insistir en eso. Tengo más dudas con la hibridez como ontología, y tal vez esto tiene contigo con algunas cosas que decían recién Manu y Juan, eh, con la idea de digamos, la constitución moderna como la dualista, que separaba sociedad-naturaleza, ahora eso se cayó por completo y hay que pensar desde lo híbrido. Están así y no hay toda otra corriente de cosas que para mí deberíamos seguir discutiendo. Pienso el llamado de Meliazú a pensar el gran afuera. Bueno, si hay gran afuera, si hay algo no construido por los humanos, no es tan híbrido. Y pienso también en movimientos que son muy polémicos y que son parte de la discusión, pero como en el ambientalismo el rewilding, ¿no? Que no sé bien cómo se traduce, la idea de reforestar, digamos, de que hay una parte de la autorregulación de los ambientes que los seres humanos no deberíamos modificar tanto porque no sabemos bien cómo funciona, más bien tenemos que dejar que anden solos. Y ahí aparece una ética ambiental de la retirada. Cuando vos decís que hay que reforestar es retirarse, es deshibridar. No es hibridar, acelerar la modernidad, y no hay ahí un peligro extincionista al final, que aceleramos ese proceso, y yo no, bueno, sabemos, hemos discutido otras veces, pero vemos, no es que se trata de ser ni tecnofóbicos ni nada de eso, y hay un momento aceleracionista que toda política contemporánea necesita. Me parece que a veces hay que, o a mí me interesa enfatizar la autonomía de la naturaleza, en el sentido que la naturaleza no es exhaustivamente algo construido por los seres humanos, ni hay una correlación originaria entre lo semiótico y lo material. De hecho, yo creo que lo semiótico en la historia del universo vino después, digamos, en un universo materia primero, en algún sentido materialista. Y me pregunto ahí, digamos, es evidente que hay realidades híbridas, como la capa de ozono o el cambio climático, que tienen que ver con el encuentro entre cosas, pero me pregunto si el hibridismo no es precisamente acotado, es decir, no parte de que también hay cosas que tienen autonomía ontológica. Y en parte ahí hay una idea de la autonomía de la naturaleza, como eso que es no puesto, no construido, no reductible a nuestros mecanismos semióticos, simbólicos, etc. Siempre cuando aparece Haraway me queda como duda, y no sé, a lo mejor es una obsesión mía, no tiene por qué ser atendida, pero era algo como para compartir ahí. Buenísimo. Y pregunto si alguna de las Lauras quiere tomar la palabra, porque hay unos comentarios en el chat. Bueno, ¿Se ve o se sí, escucha solamente? las dos cosas, las dos cosas. Bueno, hola, ¿cómo están? Simplemente este comentario que dejé acá en el chat, que es una respuesta a las preguntas de Juan respecto de esta subordinación de la ficción respecto de la teoría, quizás pensarla desde el lugar que Haraway confiesa en un punto de haber hecho talleres literarios para poder aprender a escribir desde la ficción, porque se daba cuenta de que el lenguaje de la biología y de la ciencia en sí no le permitía explicar lo que ella quería y comunicarlo como ella quería, ¿no? Entonces quizás no sé si lo piensa como una subordinación, sino quizás como un complemento necesario para poder formular estas ideas y transformarlas en algo, digamos, más concreto. Por supuesto que no sería una función de la literatura de por sí, sino su forma de comunicarlo. Pero bueno, es lo que yo interpreto de su escritura, ¿no? De su postura. Es eso solo. Muchas gracias. Bueno, a ver si no sé, Flor, Facu, si quieren retomar. No, yo voy a hacer un comentario muy cortito acerca de la cuestión de la hibridez y del cyberpunk. Yo no sé si dentro de la literatura hubo una constancia del cyberpunk después del auge en los 80 y en los 90, quizás un poco más en el cine que en la literatura, que se mantuvo más como una estética que como una ideología, digamos. Y quizás ahora haya un resurgimiento y tenga que ver con las cuestiones tecnológicas que se aceleraron en los últimos tiempos y la aparición de las inteligencias artificiales y este miedo renovado a que nos coma la máquina. Y con respecto al híbrido, a mí me parece, a ver, porque con mis amigos ñoños nos movemos en la zona del New Weird, que no deja de ser un híbrido literario, que no deja de ser un cyborg, que no deja de tomar
de todos los géneros para armar este Frankenstein en el que nos movemos, que Frankenstein, no olvidemos que también es un cyborg. Yo soy más curiosa por ver en qué resulta esta hibridez que se da tanto en la literatura como en la cuestión de los géneros en este momento, que no puedo todavía sacar una conclusión al respecto. Me parece que estamos viviendo en la era de la hibridez, y nos está faltando un poco de perspectiva, y que recién dentro de unos años vamos a poder tener una mirada un poco más abarcativa para poder ver qué nos pasa con esta época que podría ser como una especie de época de hibridez en muchos aspectos. Eso es todo. También, solo para sumar algo, porque me parece que los comentarios marcaron tres fronteras también complicadas, ¿no? O sea, entre teoría ficción, entre distinción y metonimia, y entre autonomía de la naturaleza o espacio, diferencia entre lo semiótico y lo material, o problema del híbrido. No sé, me parece que la incomodidad con la que siempre leo y discuto a Haraway se mueve en esas mismas fronteras, en esas mismas dificultades. Por eso, como cuando volví a preparar, a pensar este problema del cyborg en Haraway, quería rastrear menos ese problema de la ficción, la relación de teoría de ficción y especulación, sino algo de cómo se embridaba ahí lenguaje y materia en esos primeros argumentos. Y me parece que ahí hay una hipótesis interesante todavía para pensar esa contraposición de lenguajes, ¿no? Que tiene que ver con, no sé, con pensar algo de los peligros de cierto giro materialista contemporáneo que, bueno, fantasea con ese gran afuera, o con esa inmediatez de lo orgánico, lo viviente, lo cósmico, que no sé, me incomoda. Pienso mucho en el texto de Colebrook sobre posthuman, humanidades posthumanas, es el que creo que tradujeron los compañeros de arqueología hace poco, que hace un poco ese argumento, ¿no? Ojo con abandonar tan rápido el problema y las teorías que construimos para pensar la mediación del lenguaje y la mediación de nuestra subjetividad a través del lenguaje con la realidad. Y ahí no sé cómo juega lo que decía Facu Martínez un rato, de bueno, ese espacio de lo semiótico como emergente, de un espacio natural que siempre queda a distancia de lo semiótico, ¿no? ¿Qué hacer con esa distancia? No sé. De todas formas, el rewilding, por ejemplo, es un ejemplo bastante ambivalente, porque precisamente se trata de una construcción de esa autonomía. O sea, para que haya rewilding hay que hacer un montón de intervenciones recontra artefactuales, recontra planificadas, para generar, digamos, ese espacio no contaminado o no hibridado con lo humano. Y en realidad entonces, es una distancia híbrida, o sea, como una autonomía producida de forma híbrida. Son figuras bastante ambivalentes y paradójicas que, no sé, me cuesta mucho pensar. Me parece que algo de esas pistas hay que rastrear en el sentido de, bueno, algo que venimos discutiendo con Facu hace rato, qué pasa con el lenguaje de la biología, y por lo tanto cómo se transformó también la relación del discurso biológico con lo material y lo informacional. Ahí hay una pista que yo no termino de clarificar, pero me llamaba la atención que en Haraway aparecía en esta contraposición, ¿no?, entre lenguaje y comunicación, entre código y poética. Algo de eso creo que todavía nos sirve para pensar. Sobre todo si queremos pensar que, como decía Juan, que puede hacer la ficción que no sea subordinarse, ¿no?, a un programa teórico. O parece que algo de eso hay, algo de recursos que son propios de la ficción o de la poética, digamos, que contaminan también esa fantasía de comunicación perfecta, que es parte del problema, o que es digamos, la forma problemática de entender los cyborg, de entender lo híbrido, ¿no? La fantasía de esto, del dominio pleno de una voluntad transparente que organiza el mundo como solo su feedback de información y su output. No sé, algo de eso todavía me suena potente. No sé si responde, solo es como lo que me surgía de seguir pensando esas figuras ambivalentes. Buenísimo. Y, a ver, Federico o Sofi Somoza, si quieren tomar la palabra. ¿O alguien más que quiera hacer una intervención? Ah, sí, sí. Sí, me daba lo mismo si era Fede o si era yo.
Nada, me resulta interesante esta cuestión que planteó precisamente Federico, si lo puramente humano sería el lenguaje. Yo creo que, aunque deseemos que así sea, con la inteligencia artificial ya no podemos pensar que es puramente humano, digo, es totalmente manipulable. eh, por no humanos. A ver, no sé, como para abrir el debate, me pareció interesante su pregunta. ¿Hay algo puramente humano? Yo creo que ya no. Claro, De perdón, imaginación, ¿qué no sé. tal? Sí. Sí, no sé, es una pregunta por ahí abierta, porque si hablamos de híbrido tendríamos que hablar de A y B, ¿no? Entre una mezcla de A y de B. Se entiende, por ejemplo, que un cyborg es una mezcla o un híbrido entre algo, un ser humano o un ser vivo y una máquina. El asunto es que, no sé, yo por ahí la inteligencia artificial la pienso como algo eh, quizás sí más puramente humano, porque eso no tiene un fundamento biológico. Eh, Hace ya unos años que yo soy psicólogo, ¿no? Perdón, que vengo preguntando, diciendo que la pregunta fuerte de los años siguientes es si es posible la humanidad por fuera de un cuerpo humano, si podemos pasar de la inteligencia artificial a una humanidad artificial. Como, y también ahí queda algo como un poco remarcado, porque quizá la artificialidad sea lo humano, si vamos a pensar, si vamos a definir la cultura como la modificación de la naturaleza. Em, mm, o sea, por ahí habría que pensar, no sé si en híbrido, como en una especie de continuum entre, digamos, lo puramente humano o lo cultural como modificando la naturaleza y después como lo cibernético o la inteligencia artificial como apropiándose o continuando eso humano. Em, Digo, alguien en algún momento había, si no, hace unos años, ¿no? Había planteado la posibilidad de que los virus de computadoras sean seres vivos, ya que cumplían con ciertos requisitos que después se cambiaron. Pero se reproducían a sí mismos, consumían recursos, eh, existían en un medio, no sé, era como una definición, alguien había tomado una definición de vida, no lo recuerdo ahora, lo recordé recién, y había planteado que los virus de computadora podrían calificarse como seres vivos. Bueno, em, ¿tenemos alguna otra intervención? Yo quisiera, Sí. sigo, pienso en voz alta, en voz alta. Esto que decía Facu, ¿no? Me parece que la tesis está buena, ¿no? No pongamos, que yo escuché así materia y lenguaje, sino pensemos diferentes tipos de lenguaje, entre el código y el lenguaje. Y respecto a lo que decía Juan, quedaba pensando en esto, que en realidad lo que creo es que hay un movimiento inverso, es decir, no que la ficción se haya subordinado a la teoría, sino que, lo mismo que contaba Laura recién, sino que cierta teoría pretende ser ficción, y pienso en esos dos ejemplos que estaban citados, Donna Haraway y Vincent Deprez. Ahora justo estoy terminando de leer la autobiografía de un pulpo, bueno, que es ficción. Claro, lo que a mí me queda como pregunta, no sé cómo decirlo tampoco, es que claro, ahí cuando la teoría quiere hacer ficción o quiere decir, bueno, la única herramienta que tenemos para pensar hoy por hoy es contar historias, claro, ahí aparece quizás un poco para donde iba Juan, digamos, no sé, la destreza literaria, por decir así.
y no, y, y no sé, y que te digamos, por ahí, digamos, no sé, como hay, no sé cómo plantearlo bien, no quiero ser demasiado clásico en el esquema, pero quizás lo que se juega en esas formas de la teoría que quiere hacer ficción es como una destreza de la imaginación, o porque está buena la idea, la voy a escribir, como ficcionalmente, pero no está buena, literariamente, lo que está escribiendo. No sé cómo decirlo. Está buena. Bueno, hay algo de New Weird que me parece que juega ahí, no sé cómo plantearlo, según Juan y Flor la tiene más clara esto, pero es eh, entre la destreza de la imaginación y la potencia literaria de algo, porque uno puede tener una super imaginación, pero bueno, una super idea rarísima, qué sé yo, un super mundo que te imaginas, pero eso no significa escribir una buena novela. Eh, entonces, hay algo ahí que me parece que especularmente respecto a lo que plantea Juan, que yo creo que pasa un poco al revés y tiene que ver con la tesis un poco de Fago, creo. Bueno, entonces la discusión vuelve sobre cómo, a un problema del lenguaje, a cómo narrar o a cómo crear un lenguaje, ¿cómo decirlo? Una especulación, si toda literatura especula, bueno, con proximidad, bueno, cómo crear una especulación potente con el lenguaje, que no sea solamente destreza de la imaginación, no sé cómo decir. Eh, hay algo ahí que bueno, para pensar la vuelta de lo que planteaba Juan. ¿Puedo? A mí digamos, el peligro que se me representa frente a este momento es la literatura con mensaje, ¿no? O sea, ya vivimos etapas donde la literatura tenía que tener un mensaje, digamos. Posiblemente este mensaje es más complejo que el de ese momento, pero un escritor socialista hasta el año 1940 tenía que representar sus ideas dentro de la novela y entonces representar huelgas o conflictos sobre eso. ¿Cuál fue la salida de la izquierda de ese problema? Bueno, que la literatura tiene que innovar formal, o sea, una buena literatura innova formalmente. Y entonces formalmente, piensa formalmente. No piensa solamente en términos de argumento, piensa en términos de forma. Y los libros más importantes que podemos pensar en el siglo XX pensaron en su forma, no pensaron en su forma. Yo creo que a la teoría le toca eso. A la teoría le toca sobre todo pensar en su forma. Esta es para mí el nervio de este momento. La teoría tiene que dejar sus formas atrás. Esa es lo que puede tomar de la ficción. Una reflexión sobre las formas, empezar a narrar ideas con formas que no sean estandarizadas. En ámbitos, además, que exigen estandarización. Porque el ámbito académico es un ámbito completamente formal y regulado de cómo hay que escribir un paper o de cómo hay que escribir una tesis, etc. Es muy difícil, o sea, la novela tuvo momentos de estandarización, pero nunca tan fuertes como la estandarización de una forma académica. Entonces yo creo que ahí hay un hilo para pensar que no tiene que ver con contar, o sea, usar formas del relato. Posiblemente esos híbridos, entre comillas, no terminan siendo muy efectivos, pueden ser divertidos. A mí Ciclonopedia de Negarestani me pareció un texto que estaba bastante bien, tiene nociones ficcionales interesantes, Negarestani, pero se nota que lo que Pil le llamaba una novela de tesis, donde la idea teórica está antes del relato. Ahí me parece que hay un nervio, y ella responde a eso diciendo, hay un momento que rodea la aparición del manifiesto de Haraway, donde aparece Blade Runner, donde aparece Videodrome, donde aparece Neuromante, o sea, pasan varias cosas alrededor del manifiesto, y lo que dice Fisher en su tesis es, Videodrome es teórica, es una película teórica, se tiene ideas. No es que tenés que interpretarla para sacar sus ideas a la luz, sino que tiene ideas. Bueno, la pregunta, digamos, es cómo ese momento, creo que estamos, los campos de la teoría y de la ficción en este momento están muy cerca. La pregunta es cómo, no cómo copiar el campo de al lado, sino cómo llevarse cosas de este campo. Bueno, creo que estamos llegando
al final de este encuentro, muy enriquecedor en lo personal. Nos reencontramos dentro de alrededor de un mes, ¿no? En la primera semana de octubre, para seguir con con esta serie de reflexiones sobre teoría y ficción. No solo que puede, digamos, sacar una de la otra, sino también, bueno, qué puede conservar cada una de sí misma, me parece. Y bueno, les agradezco muchísimo, me quedo pensando, pero les agradezco muchísimo y la seguimos por mail, nos reencontramos en un mes. Y los próximos 10, 15 días estará este video también subido en las redes. Bueno, hasta luego, muchas gracias.